Muy buenas, amigos contertulios. Estamos de vuelta. Hemos vuelto a nuestro espacio, ¿no? Exacto. A nuestra zona de confort. Dijimos que íbamos a hacer algo distinto. No lo dijimos, creo, en el anterior podcast. Bueno, lo Bueno. comunicamos rápido. Bueno, primero voy a presentar a mi amigo Teófilo. Ya saben cuál es su alias. El Cid de Santiago. Mira George. George Soler. Mira Jorge Telier. Estamos en un formato, una hora y formato distinto, ya que Sí. estamos en la mañana. Nos verán con agua y café. Cafecito. Bueno, no se ve lo que tomáis, Café, pero café, café. con punta. Está seco para el cuerpo. Bueno, vamos a estar haciendo un podcast y alguna salida artística, Al terreno. cultural, al terreno, Al terreno. un paseo de curso. De los bonitos. Entonces vamos con la cotonita y a mostrar lugares de Santiago Sí, o algún eventos. museo, La anterior vez fue actividad. una tertulia, la pasamos súper bien. Está el video Está anterior. el video, sí. Entendemos que tal vez no es tan llamativo, pero nos da tiempo para estudiar. Claro. No da tiempo para estudiar a gente más grande o a gente con menos información también. Claro, hubo gente que no conocíamos. Sí. Así que, ¿cómo te encuentras, Elías? Bien, estoy un poco apabullado, como te dije. Aletargado. Esa es la Esa es la palabra. que estamos- es que es temprano. Es temprano, pero hay que hacerlo. Claro. Chilenos trabajadores. No voy a dejar de trabajar el chileno. Podcast número Déjame ver. 14. 14. Voy a de quincena. Locura, ¿eh? Locura máxima. Si pagan la quincena, ¿no? Sí. Corte. Ay. Bueno, ¿quién viene, Andrés? Efraín Barquero. El desterrado. Ay, Barquero. Primero que todo, ¿qué te pareció el estudiar a Barquero? Tú no lo conocías, ¿no? No, yo no lo conocía. De nombre. De nombre nomás. Me acuerdo que me habías comentado sobre el poema negro de Chile, Ujú. que fue por eso que decidí Claro. estudiarlo. Me gustó. Me gustaron más ciertas facetas que otras. Como Claro. lo he comentado, lo vamos a ahondar, ¿no? Ujú. Pero fue grato, fue un buen descubrimiento, fue fácil de estudiar porque hay Sí, información. Ahí murió hace 2 años. 3, bueno, 2000, Claro, 2020. 2020. Ujú. Hay entrevistas. Me gustó, me gustó. Más, más algunas facetas que otras. Claro, sí. ¿Y tú que lo conocías? Una buena lectura, porque yo creo que te lo comenté, pero yo no había leído el poema negro, lo quería leer. Ya. Sí, no, lo quería leer y descubrí otras cosas, esos cambios que vamos a ver de repente en su obra, Mm. los que tú decís, esas facetas. Me gusta. Aparte, lo vamos a hablar también, pero me sentí bastante identificado en su poesía. De ahí lo vamos a conversar. Vamos a la biografía, ¿te parece Rapidito. rapidito? Escritor, poeta, tallerista, embajador. Ya vemos que es algo repetitivo. Claro. Bueno, algo muy típico que fue hace, no sé si se da tanto ahora, pero... Si no me ¿Cierto? Sí, no se da tanto. Si no me equivoco... No voy a decirlo porque tal vez me equivoco. Vale, Bueno. pero era algo muy típico esto de embajadores, Por los lo que hemos artistas, visto, los artistas sí. embajadores, ¿no? Bueno, secretario también de redacción. Ya. Fue secretario de redacción, embajador, tallerista, escritor, poeta y dentro de la poesía muchos Claro, otros, ¿no? Harta. Nace en 1931 en Piedra Blanca, cerca de Teno. Su verdadero nombre es Sergio Efraín Braona Jofré. Y el barquero. Ingresó al Liceo Talca, actual Liceo Abate Molina, donde cursó enseñanza media. Más tarde estudió Derecho en la Universidad de Chile y Pedagogía en Castellano en el Instituto Pedagógico. Perteneciente a la generación del 50, publica su primer libro La Piedra del Pueblo en 1954. En 1955 entra a trabajar como secretario de redacción a La Gaceta de Chile, dirigida por Pablo Neruda, donde ahí se hacen amigos y cierto... mentira. Cierto... ¿Cómo se llama? No sé si es... Amistad. Sí, amistad y también como que lo apadrina. Cierto Eso, apadrinamiento. apadrinamiento de la vida. En 1955, ya se lo dije, en 1956 publica La Compañera. En 1962 realiza un viaje a China que tendría hondo impacto en su obra poética. Claro. Publica El Viento de los Reinos en 1967. Claro, ese es el texto que es de Que Chile. es de China. En 1970 ejerce como asesor de taller de poesía en la Universidad Católica. En 1971 Efraín Barquero asume como agregado cultural en la Embajada de Chile en Colombia, donde sale expulsado luego de condenar públicamente el golpe de Estado, ¿no? Claro, perfecto. Lo vamos a matar. En 1974 es invitado a Cuba como jurado del concurso de la poesía Casa de las Américas. Este mismo año publica El Poema Negro de Chile.
En 1975 eso del poema negro de Chile, como que tiene una aproximación de 2 años. Que es 74, 76, sí, una cosa así. Sí. Son 2 fechas. De hecho, después lo vamos a decir un poquito. En 1965 se radica en Francia, en lo que escribe Adesson ante 1969 y 1985. 6 años. En 1993, Efraín Barquero recibe el premio de la Academia Chilena de la Lengua por su libro Mujeres de Oscuro. Recibe el Premio Municipal de Santiago de Poesía en 1999. El 2000, Barquero recibe el Premio Altazor de las Artes, mención en literatura por su libro La Masa de la Tierra. La Mesa de la Tierra. Porque Barquero también recibe el Premio Nacional de Literatura en el 2008. Y publica poemas infantiles en 2016. Hay varias publicaciones de él que me salté, claro, ¿no? Pero obviamente publica mucho más. Finalmente, en 2020, el 29 de junio, Efraín Barquero fallece en la ciudad de Santiago. Claro, y también, aparte de eso de las publicaciones, también ganó muchos premios Barquero. Si no me equivoco, tú me nombraste un Altazor, pero él ganó 2 Altazor. Ganó 2. También ganó premios por otros textos, también ganó más premios. Ganó el premio municipal de... Dije un municipal. ¿El nacional también lo dijiste? Sí. Ganó otro, me falta ya, uno, pero por otro texto, eso me refiero a que no ganó el mismo premio, o sea, un premio por el mismo texto. Claro, yo no recuerdo a quién autor vimos, que había recibido 2 Altazor el mismo año, pero por 2 textos distintos, en 2 categorías, no me acuerdo quién fue. No me acuerdo si hubiera sido Uribe. No estoy seguro. Bien. Bueno, Obras Cumbres, como tú dijiste, su primer libro publicado, La Piedra del Pueblo, con prólogo de Pablo Neruda en 1954. Enjambre, de la editorial Zigzag en 1959. El viento de los reinos, como tú dijiste, de lo que vivió en China, lo que vio y todo esto. La cosmogonía, podríamos decir, china, su vida, cómo era su gente. Recuerdo una entrevista, bueno, Efraín habla, después lo vamos a mandar, pero habla de la tierra también, habla de todo, no necesariamente del campo, pero tiene ahí ciertos objetos, ¿no? Toma los objetos del campo. Sobre el viento de los reinos, él dice que es primera vez que ve la tierra muerta. Ya, porque dice que no es como la tierra, igual en esos años. Sí. ¿No? Dice, no es la tierra que está en Chile, esta tierra viva en Latinoamérica, se refiere más que en Chile. Claro, que los chinos son más apagados, dice. Y también se refiere como a la tierra del desgaste de la agricultura, dice. Esta tierra muerta, ya que ha sido tan trabajada que estos sitios enormemente eriazos. Claro, y él hace ahí también la comparación, dice que los asiáticos son la tierra milenaria, que habla de que él cree el poblamiento de América surgió por el estrecho de Bering, esta teoría, por el estrecho de Bering, y ellos son nuestros antepasados, ¿no? Sí. Que, por eso también, no sé, por los bolivianos, los argentinos, o sea, los peruanos se parecen mucho en los asiáticos. Tienen ese aspecto asiático. Claro, la estatura más baja, los ojitos más achinados, el pelo duro y corto. Claro. Se parecen mucho, ¿no? Hay pocas, en especial creo, yo igual hablo desde la ignorancia, que en Latinoamérica bebe mucho más del occidente, naturalmente por su cercanía, que del oriente. Entonces, cierto que es una literatura un poco alejada y con una visión muy distinta, mucho más humana, mucho más, no sé si la palabra es del alma, pero sí un existencialismo muy distinto. Claro, también hay que pensar que Barquero, bueno, lo nombro al tiro, le gusta mucho Confucio también, que, bueno, claro, el confucianismo. Y también es muy lector de religiones, que vamos a ver más adelante, pero bueno, me imagino que habrá leído un poco de Tao. También leyó, bueno, lo vamos a decir, pero esto de las Indias, todo esto, entonces, bueno, hay ciertos, la vida y la muerte están en todas las religiones, absolutamente, entonces bebe de todo. Epifanía, una recopilación de texto, llamado lo que es una epifanía, ¿no? El poema negro de Chile, 1974 y 1976. Un libro político, el libro político. Claro, más crítica, ¿no? Claro, escuchaba sobre Efraín, de esta poesía de panfleto que se dice, ¿no? Que se dice que es su faceta más de panfleto del poema negro. ¿No? Y yo creo que no obviamente se ocupa de forma peyorativa al decir que es una poesía panfletista. Sí.
pero es una poesía política, diría, más que... Claro, es acorde al tiempo, Es ¿no? que panfletista es para denigrar Sí. finalmente, ¿cachai? Pero vamos a hablar sobre este libro y tiene una calidad increíble. Bueno, El viejo y el niño, con ilustraciones de Thomas Gerber. Y La mesa de la tierra, en 1998, sus obras cumbres, ¿no? Con influencia, poetas franceses, llamémoslo Balzac, que lo tenemos por aquí, poetas malditos, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud. Pablo Neruda, como tú lo viste, su gran amigo, y yo creo que una de sus mayores influencias, ¿no? Sí. Dentro de lo que es Neruda y Tellier, Gonzalo Rojas, ¿no? Sí, pero como tú dijiste, como Neruda lo apadrina, entre comillas, que... Sí, claro, él después se va alejando, Sí. pero... Como lo apadrina, yo creo que es como su mayor influencia acá, como poeta lírico. Y hay una anécdota que él cuenta sobre Neruda, Ujú. que él decía que para él hubiese sido muy fácil quedarse resguardado de la cobertura que le pudo haber dado Neruda Claro. en esos tiempos, pero no lo quiso. No quiso esa cobertura porque quería también vérselas por él. Claro, Como, era joven, dice. Sí, Dice que era joven. quería vérselas por él, entonces no quería... No sé si esto era la sombra de él, no estoy diciendo eso, Claro. pero sí era tan importante Neruda que era fácil Quedarse quedarse en eso. en ese círculo Ujú. protegido, donde obviamente la influencia está por Claro. Bueno, Rainer Maria Rilke, no sé cómo se Rilke. dice. ¿Rilke? Ya, sí. Que publicaciones como Sonetos a Orfeo, Confucio lo dijimos. Friedrich Holderlin. Somos chilenos, no sé sé. hablar. Con publicaciones como Vida, Poesía y Locura. Jules Supervielle, sí, con El forzado inocente. Marcel Proust, que Sí. ya se repitió Marcel, con la publicación de Busca del tiempo perdido. Y Honor de Balzac, que Teófilo sí también lo tenía como influencia. Te mandé una foto de un libro de Proust. No sé si lo Sí, viste. sí, con una portada bastante de ahora, ¿no? Cuando es como cuando uno empieza a conocer un lector, lo encontráis en la librería. Entonces justo Sí. estaba pasando por una librería y justo habíamos estudiado a Proust, Marcel Proust. lo habíamos estudiado Frayn y salía Proust. Claro. Entonces, aquí estaba Proust, ¿no? Claro. Está en todos lados. Pero... Bueno. Bueno, influencia aparte. Tópicos básicos, comunes, como dijimos con la línea recta de Teófilo, ¿te acuerdas? Sí. La mesa. La mesa, el agua, la tierra, el pueblo, la piedra, el ser humano, el rayo. Se repite el rayo como Se Gonzalo. repite el rayo. El psicoanálisis, el inconsciente. Esto es muy común de esta generación, nos hemos dado La generación cuenta. del 50, Muy inconsciente. común. El psicoanálisis, Sigmund Freud. Lo hemos visto bastante, se repite. Esta mano que escribe, Ujú. este poema que llega, ¿no? Que uno no decide. Ujú. Yo creo que me recuerda mucho a Mallarmé en el sentido de... Mallarmé decía, por ejemplo, que escribía Ujú. y después al otro día se preguntaba si había escrito bien. ¿Cachai? O sea, el otro día Ya, él no, iba a no. corregir sus textos, decía que no le daba importancia, sino que simplemente era no sé, media escritura automática. En cierto Ya, sentido, de que escribía. ¿cachai? Ujú. Bueno, la vida campesina, la carne, lo palpable. Muy de lo bíblico, muy de lo bíblico la Sí, carne. de esas imágenes, pero vamos a tocarlo de más, nuevo. más religioso que bíblico, eso. Esa es la diferencia. Esa es la corrección. Perdón, mi libro. Lo telúrico. Bueno, el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Imagínate. No, y a mí me pasó una terrible anécdota. Estaba viendo la entrevista de Belleza del Pensar, creo, la Off the Record, en las dos creo que lo otro. Sí. Y claro, está hablando de Francia. Y habla del Popol Vuh. Y yo no conocía el Popol Vuh. Y dije, debe ser una palabra francesa. Entonces voy al traductor, intento buscar Popol Vuh, y me aparece en este libro maya con esta ilustración, y digo, no puede ser, estoy equivocado. Y había parado la entrevista y me he ido a buscar. Y dije, ya, después la encontraré. Y claro, después, Sí. ahora que lo mayas, dije, ¿cómo soy tan...? Claro, el Goofy. libro sagrado de los mayas. Por eso decimos que más que bíblico, religioso, ¿no? Claro. Bueno, también el libro sagrado de los egipcios, el libro de los muertos, los libros tibetanos, los Vedas, que son los libros sagrados de la antigua India. Claro. Con los libros tibetanos nombra una historia ¿Ya? bastante, no sé llamarlo jocosa, no sé.
Él dice que estaba en el Tíbet, en un encuentro de escritores, no me acuerdo qué era, sino así de poetas. Ya me acuerdo. Y él fue a tibetanos, obviamente. Y como lo dijimos al principio, los asiáticos se parecen mucho a los. A los andinos. A los andinos, eso. A la gente de los Andes, ¿cierto? Y él dice: ¡Uy, qué bueno que invitaron a los bolivianos! En su ignorancia, digamos, ¿no? Claro. Claro, y se le acerca una persona, no, sí, ellos viven acá. Son gente que vive acá, son tibetanos. Bueno, ahí él se le quedó Claro, se le quedó arriba de la metido. mesa. Sí, claro. Una cosa que me impresionó de Efraín es que cuando yo estuve estudiándolo, él decía, no sé, Rilke, Confucio, todos los que nombramos. Ya. Y dice, a pesar de haber leído todos estos, y obviamente cuando ellos dicen, leyeron obviamente todos los clásicos, también, Sí. pues, los pasan de largo porque son No sé, lo no se obvio, es cuenta. como lo obvio, ¿no? Y a pesar de todo esto, él dice, las mayores influencias de mí son los grandes libros de la civilización. Claro, por eso Como lo nombramos, la ¿no? Biblia, El Popol Vuh, los La muertos, Tebas, etc. ¿no? Ujú. Entonces eso me gustó. Claro, y se nota bastante. Mm. Se nota bastante. Esa cosmología, ¿no? Es más religión, ¿no? Pero sí se nota. El mitologema. Mitología. Él nombra mucho el mitología también. La de revivir el mito como Jorge Tellier. Bueno, sí, ¿no? Y empezamos con su hijo. Bueno, su infancia, empecemos con su infancia. Nace en Teno, como tú dijiste, perdón, ¿cómo era? Pedro Alanca. Pedro Alanca en Teno. Él nombra de que, a ver, no lo dice textualmente, ¿no? De que nació como en un fundo, en un rancho, algo así. Claro. Pero sí vio la vida del campesino muy cerca. Mm. Que él no fue campesino ni su padre. No, y lo dice. Él lo dice, pero sí le tocó y es parte de su obra, ¿no? Parte de como su influencia. De su círculo. Ujú. Y la retrata en ciertos textos. Y me gusta esa anécdota, no sé si te acuerdas tú, que él la nombra, creo que la nombra mucho, la del padre. Que dice que su padre era un campesino literario. Letrado. Ilustrado, una cosa Ilustrado. así. Claro, que sabía leer las partituras de las canciones también. En el campo la música es muy importante. Incluso en el arado de la tierra, la música, en la cosecha para seguir el mismo ritmo de la cosecha, por ejemplo, no sé, estuve viendo unos videos de cuando se cosecha y hay alguien que van turnándose para cantar, para así mantener el mismo ritmo en la cosecha constante. Pum, pum, así medio a lo militar, ¿cómo se llama? Militar, claro, marcha. A lo marcha. Entonces, claro, el ritmo marcado. tiene una función en el campo más que simplemente en la diversión. Pues llega algo práctico. Eso es una cosa que no se toca tanto en la ciudad. En la ciudad es un acompañamiento la música. Claro, está de fondo. Exacto. Claro, y también hay que pensar que los campesinos cuando se levantan lo primero que hacen es prender la radio. Claro. Prenden la radio, o si no escuchan obviamente lo que haya de fondo, ¿no? Claro. Pero claro, yo siempre tengo ese recuerdo también de... No hay tele en muchos lugares del campo en esos años, cuando yo era pequeño. Todavía, imagínate, en 2005 no había tele. Y se prendía la radio, si me acuerdo. Y escuchar lo que sea, nada, lo mismo, tener algo de fondo, pero estaba presente. Mi tía abuela, 96, 90 años, tiene la tele, pero antes de ver la tele, escuchan la radio. Y después se ponen a ver la tele. Primero la radio, ¿no? Bueno, me parece. Bueno, esta influencia religiosa. Me gusta esta influencia, porque él habla de la influencia religiosa y nombra algo que no todos te nombran, aunque es una cosa bastante obvia, ¿no? De la gente que tiene parientes del campo, es la influencia religiosa católica que hay en el campo, y bien marcada. Es muy marcada. O sea, donde más se sigue el mito es en la aldea, ¿no? O sea, no es al azar que, por ejemplo, Tellier hable de la aldea con el mitologema. Claro. No es algo al azar. Todavía, por ejemplo, no sé cómo se llama, cuando viajan en conjunto a la iglesia. Peregrinación. Las peregrinaciones. Es algo muy poco citadino. Nada. Las mandas. Las mandas, esto de, no sé, lo más cercano que a mí me pasó a mi familia, muy católica. Entonces, por ejemplo, ir una vez a la Sor Teresa, ¿no? Ir a pagar tus mandas, ¿no? Sí, mi abuela tenía 2 mandas, tenía una
en El Niño Dios de las Palmas y otra, uno que está en Viña del Mar, no acuerdo cómo se llama. Ya. Sí, por ejemplo, mi familia es de los Andes, Ujú. entonces era algo típico, Claro, bastante común. que todo entornara a algo religioso también, pues. El agradecimiento, el perdón. Claro, y también no la creencia solo de Dios, sino también del diablo, en el campo. Claro. Por ejemplo, La mandinga. mi familia me decía que, no sé, pues, le metían miedo con ir a tocar la guitarra debajo de un Mm. sauce a las 12 de la noche, o el típico, le iba bien al vecino, Mm. y ahora se dice que es narcotraficante nomás, pues. Antes se decía Tenía pacto. que tenía pacto, por ejemplo, ¿no? Esto Ujú. típico de que Claro. era un pacto. No sé, pues, que había un pino con 2 puntas. Ah, el pino con 2 puntas, que... Que tenés Entonces, que toda esta figura, el- las animitas en los Sí, la caminos. animita. Las apariciones de las vírgenes, Las muchas apariciones apariciones de las vírgenes en las carreteras de Chile, hay muchas. Las vírgenes La negras. Virgen Negra. La aparición de la Virgen Negra es romaneo, gitana, perdón. Gitana, Virgen Negra. La Santa Sara se llama. Es que hay que pensar que la influencia católica no voy a hablar de toda Latinoamérica porque desconozco, Claro. pero en Chile viene mucho de los extremos de España, no necesariamente Sí. de algo céntrico, ¿no? Entonces Y- la penitencia es algo muy español Sí. y es algo que se llevó a Chile bueno, la catolización del... Hay algo de. No, obviamente no. Cada cual que crea lo que quiera, ¿no? No va a hablar de ignorante, ni mucho menos. Pero sí yo creo que está ese miedo en el que tú te refugias en algo, ¿no? Es que absolutamente. Sí, tienes que refugiarte en algo. Claro. O para darle explicación a algo. Por ejemplo, hace poco, Hernán, con quien me junté, que lo conocimos en la tertulia, Ujú. que es actor de teatro, me preguntaba en qué creía. Y dice, yo creo en el hombre. ¿Cachai? O sea, tienes que creer, ¿no? Tenés que creer en algo. No necesariamente creer va en algo relacionado con la religión. Y Dale. uniéndolo con lo que está hablando, Efraín Barquero lo dice, que él está en una constante búsqueda de un Dios. Sí, no sé, como que a veces se define como católico y a veces no, Pero no, es como bien sí. extraño esa... Está buscando siempre un Dios, dice, y por eso Popol Claro, no Vuh, sé. las Vedas, los asiáticos, todo esto, toda esta búsqueda de un Dios, dice. Ujú. Muy de la generación del 50 es la búsqueda. Sí. Y creo que después, como no es coincidencia Ujú. que después de la poesía de los lares caigamos en la sospecha. Puede ser, ¿no? ¿Cachai? No creo que. Porque creo que generacionalmente Claro. es algo súper personal lo que estoy diciendo. ¿no? Divagata, ¿no? Ujú. Venimos del criollismo, pasamos al lar y después tomamos incluso con Teófilo, desde Teófilo, mejor dicho, hasta Enrique Lin, hasta Parra, hasta Lira. Juan Rojas, todo esto, hasta Lira, a una sospecha continua. Claro, Ya, una ya. constante. Y pasa la sospecha con la palabra y con la vida, ¿no? Es Ujú. como una mezcla. Y creo de nuevo, creo Ujú. que también va muy de la mano con lo de la dictadura, con esta Que te liebre. con esta tierra que ya no es la tierra de antes, ¿no? Por eso perdido. Claro, Un paraíso una perdido. tierra baldía. Tierra baldía. Telier lo habla, Sí. Efraín lo habla, Rojas lo habla, de todo Uribe también. Uribe lo habla, de los que se fueron al exilio y de los que se quedaron, los dos hablan de que ya no es, la colorina lo habla. También lo habla, que no es su tierra. Entonces, hay un cierto desarraigo con la tierra, que ya no es la tierra que conociste, con la Sí. que te criaste. Entonces siento que de ahí nace esa sospecha de todo. Ujú. Me gusta. Bueno, viaja a Santiago. Claro. Sí, ya estamos en Santiago. Vámonos a Santiago. Santiago conoce a sus escritores contemporáneos. ¿A sus escritores? ¿Qué? Está bien. Y contemporáneos como Jorge Telier, Rolando Cárdenas y Enrique Lin. Por nombrar algunos, ¿no? Sí. Está La Colorina también por ahí, Gonzalo Rojas. Y ciertas dudas que tuvimos investigando, porque sale que estudió en el pedagógico al mismo tiempo que, Claro. que Telier, que Ronaldo Cárdenas, que Lin, pero no salía que eran del mismo. Claro, que eran como compañeros. No salían que eran compañeros, pero como que Eran obviamente se contemporáneos. encontraron. Obviamente Sí. se encontraron. Claro, entonces podemos hablar de su amistad con Telier, ¿no? Que tú, como tú dijiste, que Efraín se va bueno, tiene muchos toques líricos, y él mismo dice que escribe lar, Sí. él mismo lo dice,
Y ahí a mí me El gusta. arte telúrico. El arte telúrico. Ese Ujú. Hay una me cosa, tú gusta. me mandaste un mensaje que no te lo respondí. Me dijiste, oye, ¿sabes? Oye, la influencia que tiene Telier en la gente. Y como nosotros molestamos un poco, molestamos a Jorge Telier diciendo que es underdog, que es como Claro, es un outsider, underground, sí, que ¿no? medio edgy, así. Claro, Pero la influencia que tuvo sí. en esa generación, ya hablando como tú lo dijiste, que estamos pasando lo criollo a lo LAR, a su movimiento, digámoslo, a la sospecha, ya estamos hablando del arte de Telier. Que es una influencia tremenda. Me acuerdo cuando estábamos recién, el primer podcast es de Jorge Telier. Estábamos ahí medio tímidos, no teníamos tanto estudio, obviamente. Estábamos comenzando. Y cuando yo estudié en la Universidad de los Lares, le dije al Tati, igual siento que esto de los Lares es como algo bien menor, ¿cachai? Como algo muy, muy específico, muy de él, más Sí. que de la influencia del entorno. Y después nos dimos cuenta Equivocado. que no, po, ¿cachai? No, que Que no. Gonzalo Rojas salió, Efraín Barquero, Braulio Arenas, va la Teófilo. poesía de los Lares. Teófilo también. Entonces, hay una influencia grande de Telier en lo que es la literatura. Y también la importancia que tuvo con las revistas, con las entrevistas que hizo Telier. Y si uno, cuando estuvimos buscando otros autores, tú ibas a la Biblioteca Nacional o virtual, y encontrabas fotos de Telier con todo el mundo. Con todo el mundo. Se movía por todos lados. De hecho, hay una foto de Jorge Telier con Efraín Barquero que te la mandé. Sí. Que se veía súper joven, o sea, eran actores de cine. Claro. Y bueno, hay una anécdota de cuando Efraín se va al exilio porque Telier se queda acá en Chile. Claro, o sea, estaba de embajador en Colombia, Claro, se queda y afuera. en Colombia pasa el golpe, el Ben dice, voy a denunciar lo que está pasando en Chile, y lo exilian hasta de Colombia. No, espérate, te estás equivocando, porque el golpe que estuvo en Colombia lo... El golpe, no, es cuando estuvo en Colombia, estuvo el golpe en Chile. Eso fue en 1971, por eso. ¿Seguro? Sí. Estoy confundido. 1971, Efraín Barquero asume como agregado cultural de la Embajada de Colombia. Sí, pero después, mira, Entonces estuvo Chile, más años. Sí, no, estuvo. Ah, ya, estuvo- entonces no, fue es el que de claro, Chile. es que estuvo viviendo en Colombia Ya. como embajador, y cuando pasa el golpe de Estado en Chile, él lo condena. Ah, ya. Y ahí también le dicen de Colombia, Ya. te vas. Te Intenta vas. irse a México, tampoco lo dejan ingresar a México y se va a Francia. Ya, me parece correcto. ¿Qué estábamos, perdón? Sobre la anécdota de Telier. Que eran muy amigos, ¿no? No se nombra mucho de que este hombre haya sido un alcohólico, No. pero sí tuvo la vida bohemia, esa vida Sí, bohemia. y él lo narra. Dice, lo narra, dice. Y dice que eran obviamente muy amigos con Telier y tal. Y él no vuelve, y ahí Telier como que se enoja un poco con Efraín Sí. Barquero por alejarse de él o dejarlo tomando solo. Pasa también con Neruda. Claro, ¿Qué le esa pasa anécdota con con Neruda? Neruda también. Siento que Efraín, a ver, por lo que sé, Ujú. por lo que he escuchado de Efraín, era un hombre bastante solitario, ¿no? Sí. Un hombre, en especial en sus últimos años, en Claro. especial en sus últimos, casi que se encierra en su departamento con su esposa. A lo Uribe. Al Uribe, exacto. Y siento que fue alejándose porque quería encontrarse a él también, ¿no? Ujú. O sea, que él, esta lectura, como tú dijiste, de los libros sagrados, no es coincidencia, es en una plena búsqueda. Puede ser, ¿no? Sí. Entonces siento que eso tiene correlación con su vida. Ujú. ¿Qué decir? Lo nombraste a Neruda, toquemos a Neruda el tiro. Que él nombra a Neruda, como tú lo dijiste, lo apadrina, tal, y empieza a buscar su propia voz y se aleja, ¿no? Sí. Y él nombra de que él siente que Neruda se enoja con él. Sí. Por eso, Que él ya se no es el enoja. mismo trato. Claro, lo invita a los lugares, dice que lo invita a su cumpleaños. Sí, es más, hay un momento en una entrevista que como que le iba a decir, Neruda como que me hizo algo malo, y después dijo, en realidad no, en No. realidad no. O sea, hay cierta relación, hay una cierta lejanía en la relación, pero me siguió ayudando. Claro, dice que lo invitó a su cumpleaños, pero el trato fue distinto. Sí. Porque eran amigos antes, ¿no? Pero que lo seguía recomendando, Ujú. pero que ya no había un trato tan de amigo. Claro. Bueno, y empieza la influencia nerudiana, pues todo lo lírico que, bueno, revisando los diarios de, como tú nombraste, la Biblioteca Nacional Digital, hay muchos titulares que te nombran a Efraín Barquero como el gran poeta El lírico. poeta lírico de Chile. Ujú.
siento que cuando se lee la poesía lírica de Chile, se pasa por alto porque Neruda ocupa ese lugar, que es a Walt Whitman. Claro. Walt Whitman es el poeta moderno, Sí. el poeta que de nuevo trae la lírica, y que Neruda bebe, que Gonzalo bebe. El gran poeta del siglo XX. Entonces, podemos creer obviamente que es una influencia lírica de Neruda, pero también de Walt Whitman, Claro. también de Gonzalo Rojas, también de muchas más personas, ¿no? No sé, para mí el título, a ver, los periodistas y los diarios son súper amarillistas y súper oportunistas en los títulos, pues tienen que vender diarios. Obviamente. Pero obviamente es una... Es que es el tema de Efraín es que tiene esta poesía telúrica, esta poesía lárica, esta poesía lírica, y tiene una poesía lírica en los lares. Sí. Es muy distinto a Telier en ese sentido. Claro, Telier es muy crudo, Telier es fuerte. Telier es de la calle, es del pasaje, es de la avenida, de los Claro, mesones. a veces te nombra los nombres, te dice nombres también. Claro, es que Telier no es de la mesa, es de los mesones. ¿Cachai? Del bar de los mesones, ¿no? Y Efraín es de la mesa de la casa. Claro. ¿Cachai? Tiene eso, ese sentido. Sí, me gusta ahí. Bueno, hablemos de... Bueno, él publicó su primer libro, ¿no? Como lo dijimos. Y su nombre, elige su nombre. Cuando va a publicar, para firmar el libro, cambia su nombre. Cuando lo va a ingresar, creo. Claro. Sí, dice mi nombre es muy feo, muy fome. Sí, dice muy fome. Es aburrido. Sergio algo se llama, ¿cierto? Qué buen nombre. Efraín. Sergio Efraín Braona Jofré. Ya. Y dijo, no me gusta. No me gusta. Es que igual este cambio de nombre era algo mucho más típico que ahora. En el término del alias, ¿no? O sea, a ver, ¿quién se me viene a la mente? Gabriela. Neruda, el mismo Neruda. Bien, pensaba en Teófilo, me dije, media nombre que tiene Teófilo, ¿por qué te lo vaya a cambiar? Pero sí, también se ocupa mucho el poner, no sé, el apellido que más te gusta antes también se ocupa mucho. Lemebel también, bueno, él hizo cambios de apellido. Sí. Bueno, ¿puedes comentar eso? Bueno, el cambio de su nombre fue por algo simplemente estético, ¿no? Parte con eso, sí. ¿no? A lo que varía Efraín Barquero al recordar su estudio humanístico en Maule, ¿cachai? Que dice que el barquero, que el botero, que bueno, claro, que había un río que no pasaba ni un barco. Claro, que se puso barquero, ¿no? Luego cuando muere su padre, él genera la metáfora ahí con el barquero Caronte, ¿no? Claro, de la Divina Comedia. Entonces, él dice que fue una cosa muy fugaz porque se cambia el nombre por algo simplemente estético, sin pensarlo mucho, él lo dice. Luego se muere su padre y hace este juego. Dice, claro, igual soy el barquero como el Caronte porque llevo a mi padre a la muerte. Y creo que fue una cosa como se cambia el nombre 2 días después, una semana después. Fue una cosa muy fugaz cuando se muere su padre. Bueno, una anécdota. Bueno. Hablando de anécdotas. No encontré el nombre de la señora. Creo que era Inés. Él la nombra en la entrevista. Bueno, vive con una señora. Vive con una señora. Esta sí que lo padrina. Que dice, escribí poemas, ya viví gratis en mi casa. Y ves con tu polola. Viví con tu pareja. Ves con tu pareja. Tengo una casa ya en la esquina de mi fondo. Viva. Vente a vivir aquí, léeme poemas, decía yo, le pagaba leyendo poemas de vez en cuando en la noche. 10 años. 10 años viviendo ahí. Dijo, yo viví gratis, 10 años, y escribía poesía. Bueno. Increíble. Qué bueno. Que el nombre, cuando él vive acá, el nombre esta cosa que, bueno, está el último punto, pero lo vamos a tocar ahora, que es esperar el poema al alba. Sí. Tú me nombraste a un escritor, creo, que hablaba sobre esto un poco. Es que es algo recurrente, ¿no? Algunos lo hablan con que llega el poema en la noche, otros que llega el poema en el alba, en el mediodía, en el horizonte, se encuentra el poema en el trabajo. Entonces, es el encuentro del poema contigo, muy a lo Zurita. Claro. Zurita, ¿no? También dice esto de, no es que yo haya escrito un poema, sino que las nubes escribieron el poema por mí, ¿no? Claro. Es un tópico bastante común, claro, en especial en la poesía. Y a mí me gusta mucho porque él no nombra el alba, él nombra la hora del sacrificio. La hora del sacrificio. Cuando recién está saliendo el sol, él decía que se ponía a escribir,
Y aquí entra el inconsciente. Esto de que no lo pusimos en vida, no lo pusimos en obra. Esto de que lo nombraste, de que la mano escribe sola, todo esto, que es más del inconsciente que del mismo. Esta anécdota del alba la cuenta Christian Barker. Walker. Y el Barker. Porque para Christian, mi amigo. mi amigo Christian, Un saludo. que nos está viendo, siempre nos ve, nos deja ahí unos saludos. Desde su jardín. Desde su jardín. Claro. Yeah. A él le gustaba mucho, en especial el libro de la mesa. ¿Ya? Entonces, bueno, después le hace la entrevista en el 99, si no me equivoco. Y ya después, bueno, medio que se enclaustra a Efraín y él lo va a ver. Lo va a ver al departamento. Y ahí él le cuenta esto. Que dice que todos los días se levanta al alba para poder recibir el poema, ¿no? Entonces, y también en Efraín Barquero, en la página de Efraín Barquero, Sí, pocos página. poetas tienen página, que bueno que se tenga ahí. La tienen los hijos, ¿no? No sé quién la tiene, tengo idea, debe ser. Ya. Debe ser. Efraínbarquero.cl. Y se me fue la idea. La página del alba. Bueno. En la página. En la página está un SoundCloud, solo un audio, Ya. que está hablando de Efraín y que dice estas mañas que él va generando con los años. Dice, por ejemplo, tengo el reloj al lado y no le creo al reloj cuando me dice que es temprano Tiene que ver el alba. y tiene que prender la tele y ver la hora en la tele y después va afuera a buscar el alba. O sea, dice, son estos maños que me han dado de viejo, ¿cachai? Me dice de medio loco ya, dice, pero necesito, y aún así amanezco antes del alba porque tengo que ir A ver y esperar el alba todos los días para recibir el Muy el solcito. muy ritual. Mitológico. Mitologema. Claro. Bueno, ya hablamos de lo de eso. Generación del 50 lo nombramos. Claro, es de la generación del 50. Hemos hablado mucho de la generación del Sí. 50, no lo vamos a tocar ahora. Ya. Hay mucho que hemos hecho. Lectura, ya volvimos. Ya, vamos a la lectura. Saca tu... No tengo libros. No tenemos libros de Efraín Barquero. No podemos estar comprando libros todos los meses para nosotros. O sea, sería un gasto tan... No podemos conseguirlo. Somos pobres. ¿Puedo? No podíamos. ¿Me lo tienes? Ay. Ya. Bueno, voy a leer el poema. Un poema de El viento de los reinos, que de este libro que escribió sobre la vida en China. Bueno, el texto se llama Puertas de China. De eso te cuento. Ay, ¿dónde me fui? No. Baja. No, para arriba. No, Baja. Al final de todo esto. Tienes toda la razón, André. Muchas gracias, tan amable. No, ese sí soy yo. No, si los temas son así. No se ocupa un computador, ya. Extranjero, detente en mis murallas. Contengo tantos muertos que entera soy de cal y espinas. Mi tempestad será de cenizas extinguidas hace siglos. Te quemaré como el caballo de la estepa. Sarmentosa soy como la más pura claridad, fiera como un terrible leprosario. No verás mi desnudez que el viento cuida, conmigo dormirás sin conocerme. En mis rodillas dormirás el sueño devastado del invierno, oirás solo el tifón, el puñado de los huesos enemigos que en mí no encuentran el reposo. Para ti será ausencia de raíces, un río turbio, un fruto descarnado. En mi manto hay un tambor que batiré por ti mientras existas. Hueso contra hueso morderás el arroz podrido del esclavo. Olvidarás los hijos y los padres, todo aquel que en mi pecho exprimido se formó. En ti seré este fragor del tifón en las estepas milenarias, la sequedad, el frío de mis uñas. El coro de mi hambriento en tus oídos. En el hombre encontrarás refugio, en el templo hallarás el aire de que te niego. Junto a Buda la oscuridad de mi memoria. De mí saldrás como has venido. No verás sino mi anchura inabarcable. No tendrás otra cosa que el silencio. Bueno, ¿qué encontramos en el poema, no? Un poco desglosándolo. Padre, hijo. Eso, padre, hijo, Buda, Vida, la carne, los huesos, huesos. La mujer. Tratar de llegar siempre, está hablando de China, pero tratar de conectarlo con su propio lar. Ese es un punto muy bueno. Incluso en... También nombra la mesa, si no me equivoco, en un momento. me Creo que sí.
Por ejemplo, en los poemas negros de Chile, ¿Ya? el poema negro El de Chile, poema. habla de la tortura, de la dictadura, Ujú. todo esto, pero habla de la mesa, habla de las vasijas, Bueno, nombraste los caballos. los caballos, ¿no? Entonces, incluso aquí hablando desde China, Ujú. sigue con estos tópicos, ¿no? Lo mezcla la poesía del Lar con su propia visión de lo que quiere exponer. Totalmente. Y otra cosa que tú nombraste, también el padre, Ujú. siento que es uno de los poetas más recurrentes en el padre. Claro, tú me hablabas de Gonzalo con su poema del padre, ¿te Sí, acuerdas? Sí. Pero es un tópico tan recurrente en su poesía que hasta en los poemas negros también lo nombra el padre. Y, a ver, no, ya estamos en su obra, hablemos de su obra. Al padre lo nombra como, más que como la persona que te trajo la vida, sino como el proveedor, como la semilla, sino una cosa de devolverle la mano, esa visión tan de, no decir antigua, ¿no? Pero Tradicional, sí, sí. sí, lo es. Bastante común también, que te hace sentirte muy identificado también, yo creo que la mayoría de gente. Y también creo que habla de la mesa, no estoy seguro. Pero esa, Igual tiene poemas de la sí, mesa. tiene en la mesa servida, ¿no? El cuchillo en la mesa, lo clavarás a la altura de... Claro, y la mesa tan llevada a lo cotidiano, yo creo que ese es como su lugar común, no su lar, digámoslo. Obviamente no la mesa en sí, sino esos tópicos. Claro, Como tópicos. los objetos de la casa. Claro, yo te decía que me sentía muy identificado con esto que habla él, de que en su mesa había una última cena en el comedor, había una Muy última típico. cena, sí. No sé si en Latinoamérica, pero en Chile, aunque sea muy Sí, típico. tú me dijiste también, Sí, mi lo abuela, viste. esto es típico, últimas cenas de cobre, Sí. ¿no? ¿Qué más? Bueno, hablar también de la mesa servida, el acto de estar en la mesa como un ritual también. Hablaba de eso, como un ritual la mesa. El hecho de sentarse, no. Bueno, no sé si dar las gracias, no sé si lo habla. Yo nunca di las gracias por el alimento, pero sé que mucha gente lo hacía, ¿no? Claro, mi familia, por ejemplo, en ocasiones especiales, Ujú. cuando se juntaba toda la Ujú. familia, sí, de repente sí, Sí. incluso tal vez, no sé si un salmo, pero sí unas palabras, ¿cachai? O cuando se iban de vacaciones, recuerdo a mi familia en el auto, estaban todos y ahí se, ay, que nos vaya bien. Que la Virgen nos acompañe. Claro, ¿cachai? O vamos a rezar un Padre Nuestro. Claro, que lo llevamos en Navidad. Que decir, en la mesa también me recuerdo pararse en la mesa y decir palabras simples como permiso y provecho. Es parte del ritual. La sobremesa es un La ritual. sobremesa. Hay mucha gente que se toma un cafecito, un té también después de comer. Ujú. Es un ritual ya. Si lo pensamos de esa manera. Sí, sí. Es de los pocos rituales. Bueno, ya no queda. Yo creo que ya no. O sea, para mí, en mi vida, eso es otro tema que me gustaría Claro. tocarlo al tiro. Yo te decía que me es imposible no entrar en esa discusión de Telier Efraín Barquero. Claro. ¿No? Y decía que tú me decías que te sentías muy identificado con Barquero. Y tú con Yo con más Telier. Ujú. ¿No? Pero yo en mi familia nunca he sido muy apegado, siempre he sido más solitario, ¿no? Yo soy el que se levantaba de la sobremesa. El underdog, ¿no? Outsider. Entonces, yo era el que decía, me paro la sobremesa y me iba, ¿no? Claro. No tengo por qué estar aquí. Exacto. Estoy yo era aburrido, ese. no sé. Entonces, tal vez en ese sentido me siento mucho más identificado con eso, el cómo habla Telier en Ujú. términos a la soledad, Claro. a la nostalgia. En vez, Barquero tiene más que una nostalgia, tiene un recuerdo. Esa Pero es la esa es la diferencia. gran diferencia. Esa es la diferencia. Telier es nostálgico y él habla del recuerdo simplemente, y lo habla de no necesariamente volver a eso, sino simplemente embellecer el recuerdo. Claro. Me recuerda mucho a Telier, como tú decías cuando decía esto de me gusta mucho el pasado, pero tengo que vivir el presente, ¿no? Eso de Efraín y Telier es una virtud tremenda. Es una virtud tremenda, porque a pesar de que ellos entienden ese recuerdo, esa nostalgia, Ujú. todo esto del lar, entienden que para allá no va la cosa y no quieren No, que para allá no va la quiero cosa. volver. Dicen que sí, obviamente habría que tener y llevar ciertos conceptos desde la tradición hasta la contemporaneidad, Ujú. ¿no? Pero no todo. No quieren que mañana sea lo que fue ayer. Claro. E incluso Telier
a pesar de lo dura que fue su vida, Ujú. incluso Efraín con el exilio, Claro. por algo le pusimos el desterrado, Sí. son bien positivos con el futuro. Totalmente. No como, por ejemplo, Estela Díaz Barín, eh, Parra incluso, Neruda, tenían cierta negatividad ante el futuro. Y creo que Ujú. es una virtud muy tremenda ver cómo tu mundo ha desaparecido, tener nostalgia o recuerdo de él, pero aún así No apostar quedarte- por el futuro. No quedarte con No. lo anterior, sí, me gusta. ¿Qué te iba a decir? Bueno, retomando un poquito el tema de la mesa, ¿Mm? me acuerdo que Barquero en la entrevista nombra un poco un ritual que peco de decir si era paraguayo, uruguayo o de alguna tribu, ¿Ya? que ellos una vez al año comían en la tierra y que la tierra era su mesa, decía. Que Ya, comían con las manos y de la tierra, porque la tierra era su plato. Claro, Recuerdo que eran sí. lados. que comían de la tierra, o sea, bueno, ponían la comida en la tierra, ¿no? Como que si el mundo fuera su gran mesa. Muy a lo mapuche con esto de la tierra Claro. como la tierra como un ser vivo, ¿no? Ujú. Como la tierra que, que dota al humano de algo, como un ser vivo que dota y entrega, es como un dios, es un dios, no es como, Claro, es un es dios, un dios. ¿no? Es un dios que da y provee al hombre. Claro, y también quita, ¿no? Exacto. Sobre todo a la tierra. Por algo habla del sacrificio, por ejemplo, también El sacrificio. habla de esta tierra baldía que encuentra en China. Habla también de este mito, ¿no? De que, bueno, es muy famoso el mito, bueno, la historia de nuevo voy a pecar. Abraham con su hijo, que lo tiene que matar como sacrificio, que él dice que eso es un mito muy antiguo. Cordero. Claro, es un mito muy antiguo de una civilización, creo que China, asiática, tan peco de nuevo, de decirlo, que lo crean primero esto de que el padre se tiene que comer al hijo. Y viceversa, que el hijo se tiene que comer al padre. Sí, Efraín habla de eso, Ujú. específicamente lo que tú estás diciendo. Bueno, me gusta dar todo ese pasaje bíblico del tienes que matar a tu hijo, pero matamos al cordero, Ujú. ¿cachai? Muy a lo Dios con Jesús, Claro. hay ese paralelismo. No voy a ahondar más porque lo conozco como un niño que iba a la iglesia. Claro. No es como que lo haya leído ahora y entonces tengo vagos recuerdos. Claro, por ejemplo, los griegos con Cronos y Zeus, que se comió a sus dos hijos y después los vomitó y el hijo mató al padre, ¿no? También hablando de todo esto como del mito de los gemas, tiene esta figura recurrente que es la greda. Qué buen tema, tienes toda la Que razón. es la greda. No recuerdo de qué civilización es cuando hablan de esto estoy casi seguro que es latina. ¿Ya? Que es que el hombre de barro, no el hombre creado de barro. Tienes razón. Entonces, habla en algunos poemas, yo leí una antología de Frey, no leí algo específico, ¿Ya? del pájaro de greda. Y después es que el pájaro está fresco, ¿no? En esta forma, no sé si de Adán ni de primer hombre, sino más algo recién creado, algo manipulado por algo más que fue detalladamente hecho para la vida. En un sentido súper, Claro. no creacionista en el sentido guidoberiano, sino creacionista en el estilo de la propia vida. Qué bonito. Es bonito esa parte de la área, me gusta harto. No es un tema, a ver, es un tema obviamente en el inconsciente, pero lo toca muy bien. Lo toca muy bien al final. Bueno, por favor. Antes de este texto, ¿no? Ya. Yo lo encontré, estaba buscando Efraín Barquero y puse en Instagram hashtag Efraín Barquero a ver yo qué salía. Y había una publicación ¿Una foto? sobre una conmemoración a la muerte de Efraín. ¿Ya? Y apareció este poema. Y habían hartas personas comentando, así como, lectores, escritores, etcétera, que ponían una cita, y entonces Ya. que hablaba sobre Efraín. Ya. Y en uno de ellos hablaba de que la inteligencia de Efraín no venía desde la cabeza, en otras palabras más así, lo estoy diciendo, sino que Ya. venía desde el corazón. ¿Ya? ¿Ya? Y siento que va con este tono de que siempre se dice que Efraín era una persona que no andaba con el libro bajo el codo, que no te hablaba necesariamente de algo tan ilustre, sino
incluso en la página web señalan que es alguien que convirtió lo más cotidiano en algo Claro. más religioso, que era una persona muy alejada del ego, Efraín, que era una persona muy tierna con quien hablar, muy... entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo, obviamente, no sé, la inteligencia que no es el corazón me parece un poco fácil, ¿no? Claro. Pero, Muy bonito de decir. claro, muy caricaturesco. Muy lírico, digamos. Sí, ¿no? Entonces, este poema me gusta porque avala lo que estoy diciendo de esto que es como más del corazón, más del sentir, ¿no? Ujú. Entonces, pero no deja de ser consciente ni crítico. Ya. Si he de tener contigo un hijo, si he de tener contigo un hijo, que éste llegue cuando nuestra casa sea toda la tierra. Si hemos de dejar un heredero, que éste venga para mirar sin asco nuestro mundo. Si he de hacerte madre, que sea con amor y no con vergüenza de vivir y de ser hombre. Si hemos de traerlo, conquistemos para él el derecho de ser libres, para que después no nos maldiga. Conquistemos la tierra donde habrá de crecer, para que después no nos olvide al no encontrar nuestras raíces. Conquistemos la tierra donde habrá de crecer, conquistemos la paz que habrá de construir, para que después no nos desprecie al impedírselo sus propios hermanos. Que nuestro hijo raje en dos tu vida, tu grito de dolor conmueva las estrellas, y henda en dos mi canto, y por mi herida entre el sol a todas las conciencias. Otro tema que me gusta mucho de Efraín es esto de las raíces, ¿no? Y que hace, bueno, obviamente esta metáfora de las raíces de la herencia, ¿no? Ujú. Y del árbol, ¿no? Es obviamente esa Claro. metáfora, pero es algo muy recurrente en esto, la raíz. Hablemos de la raíz de los nórdicos, ¿no? Con Yggdrasil, que es su árbol creador de toda la vida, ¿no? Llevando otro mito. Llevarlo. Eso es lo que me pasa con Barquero, que habla de algo tan común, como tú lo dices, como la tierra, las raíces, pero tú empiezas a pensar, porque yo no estoy pensando en un escritor, no estoy pensando en... Esto lo he escuchado de Proust, perdón, no sé cómo se Proust. pronuncia, de Proust, de Rilke, que no lo he leído de él, ¿no? Entonces tengo que empezar a pensar en su mito, en su religión, en su cosa bíblico, a eso me fijo yo, no en su influencia de Exacto. escritores, sino Exacto, en sí, lo otro. Cuando él dice que sus mayores influencias no son Rilke, no son Ujú. Hegel, ponle, Ujú. son los grandes libros de las El Popol creaciones. Vuh, los muertos, las vedas. Se siente súper presente. Y no es algo muy fácil de hacer porque uno recae en lo que es lo más próximo, que para nosotros es la religión católica. ¿Mm? Entonces, que pueda tener esa certeza de escoger la greda, Claro. la carne, algo tan católico, algo tan cristiano, mejor dicho, ¿no? El Popol Vuh con el sacrificio, el Buda, ¿no? Ujú. La muerte con los egipcios, Claro. el alba, Claro, el alba que es muy, muy inca, esto del sol, el inti, todo esto. ¿Qué te iba a decir? Claro, tú dijiste esto de los cristianos, que es lo más cercano a nosotros. Y no nos hagamos los tontos. Los mapuches están muy lejos de lo que es nuestra cultura. ¿Qué sabemos nosotros de los mapuches? ¿Qué nos enseñan a nosotros en el colegio? hay ciertas palabras que se ocupan, Obvio, pero más que vaya. eso no es nuestra realidad, ¿no? No, bueno, sabemos que a los mapuches les gusta la tierra. Podríamos decirlo eso. No, Sin denotar a nadie, no, obviamente. La Pachamama, Ujú. el ciclo otoñal, Ujú. etcétera, ¿no? Tienen un calendario distinto al nuestro. Claro, y lo que me pasó con tu texto, el que leíste, no lo había leído yo, que este texto podría haberlo escrito el mismo Gonzalo Rojas, pero no estaríamos pensando en estas raíces mitológicas, en esto bíblico, en esto religioso, no estaríamos pensando en eso, estaríamos pensando en algo más lárico, podría ser, Sí. en algo más Lírico. lugar común, más así podríamos haberlo tomado. Sí. Ujú. No andamos ya. Ya estamos hablando de metemos esto, el sí. audio. A ver. ¿Qué contiene su poesía? Cantar al campo, al hogar, contempla las cosas sencillas, las maravillas del universo, con esto telúrico, ¿no? Ujú. Se acerca a los niños, a los desposeídos, alcanzando el sentido social.
¿Cachai? Claro. Por ejemplo, en el texto que acabo de leer, Ujú, que se queda manejo, no voy a hablar mucho del tuyo porque también es Claro. mi primer encuentro, ujú. es hay que ganar la tierra para el hijo, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo merecedero de la tierra. Es que viene de esto muy, muy común, que yo creo que cuántos padres no se lo dijeron a su hijo, estudia para que no seas lo que yo hice yo. Claro. Esta frase tan común, no sé en otros países, pero en Chile es muy común que te digan eso, que yo me saco la cresta para que tú no tengas que pasar lo que yo pasé. Sí, pero el sentido que me gusta que le da Efraín ¿Mm? es que no hace responsable al hijo. No, Él se hace totalmente. responsable del hijo, ¿cachai? Ujú. Yo tengo que ganarme la tierra para ti, no tú para mí. O sea, yo creo que nadie quiso nacer, ¿no? Nadie eligió nacer, claro. Lo trajeron al fin y al cabo, entonces preparar el camino a tu Entonces hijo. dice, si hemos de tener un hijo, ¿cachai? ¿No? Claro. Si hemos de tener un hijo, hay que ganar la tierra. No, esto que se encuentre, que tenemos que, bueno, ir un poco a la chucha, Cuando nombra a los hermanos, que tus hermanos te van a quitar quitar la tierra. es no muy sé. del nido. A mí me hace Ujú. sentido con el nido, cuando los pájaros desechan al hermano para botarlo del nido, para comer más él, ¿no? Claro. Entonces, me gusta como él tiene que preparar la tierra y entiende, y lo lleva de una forma muy fácil a una cosa social también. Totalmente. Obviamente, yo creo que se entiende, ¿no? Que el hermano puede ser tu prójimo, la persona con la que trabajas, con la que estás Exacto. conviviendo, ¿no? El par, ¿no? El hermano cristiano. Eso. El hermano cristiano, el no El prójimo. el prójimo, esa es la palabra. Sí. El prójimo. No, qué buena, me gustó esa desglosación. El desglose eso. Que, a ver, ¿qué más me recuerdo? Es que es buena. No, toca sus tópicos, ¿no? La tierra, la casa, el hogar, el hijo y la carne. Te toca todo esto, lo que estamos hablando. Que el mitologema, que el prójimo, te mete el católico. Que no eres católico, te toca algo de la otra religión. Es que las religiones te hacen encontrar, sea con lo que sea, pero tienen esa especie, ese intento de llenar esos espacios de búsqueda. Y lo que me gusta que él hace, que él no hace crítica a la religión, él la ocupa de ayuda, él se apoya en la religión. Exacto. No es que te diga, ser cristiano es malo. No se embandera. Por eso todo esto, no es que él tampoco dice, el Popol Vuh es bueno. Tampoco. Claro, no, alejémonos de algo muy Sí. tibio, alejémonos del cristianismo y volvamos a la Pachamama. Sí, no, volvamos a la ¿cachai? fe. No hace ese juego fácil. Lo Sino usa de- ocupa todo. De herramienta, esa es la Exacto. cosa. Bueno, Poesía nerudiana que se aleja, Sí, lo lo tocamos, lo hablamos, hablamos. ¿No? Bueno, el cultivo de la poesía lárica, vuelta a las raíces, el mito desde lo cotidiano, la mesa, todo esto que tocamos, ¿no? Sí. Una poesía en la cual es fácil de identificarse. Claro, hablé un poquito de esto. Yo te contaba, ¿no? O sea, tú nombraste tu tema con Telier, ¿no? Que te sentías más identificado. A mí me pasa más con Efraín. con Efraín, yo te lo dije, ¿no? Esto de la mesa. Yo me acuerdo que cuando era chico era una cosa sentarse a la mesa, ponerle a la 1 de la tarde. Era un ritual, sentarse a la mesa, conversar, poner la tele, las noticias, pum, se acabó las noticias, apagar la tele, conversar de nuevo. No te podéis parar antes de que alguien termine de comer, permiso de provecho, los codos abajo de la mesa, las dos manos arriba, está ahí abajo de la mesa, está cuando El tecito. El tecito el té, después, una ¿no? cosa muy chilena el té después de comer. Sí. ¿Qué más? Lo de la última cena también me llega, lo del padre, esto de muy potente, de que tenés que, lo que dijimos, dejarle el camino a tu hijo, cosas así. De que hablaba de la madre también, de que la madre era la que te gesta, ¿no? La persona que te gesta, pero él lo veía más al padre como el proveedor, no como la persona que... Como algo más patriarcal. Claro, muy de campesino ese pensamiento, ¿no? Pero él, Del patrón. del patrón, y él lo hace muy bien de esta manera de meterte esta religión, en todo este mito, que lo patriarcal se basa al segundo plano. Claro, es que no es
no es el patriarcal que hoy se discute en términos modernos. Claro. Está perfecto, obviamente hay ciertas cosas que deben cambiar, Sí. pero habla del patriarcal en un sentido más familiar, que es de donde viene, ¿no? Ujú. Del patriarca. Claro, el patriarca. Lo toma como una figura de poder, ¿cachai? Claro, una figura muy potente. Y como una figura de un paralelismo a Dios. Claro, y aquí pasa una cosa, por ejemplo, voy a compararlo con Gonzalo Rojas en su infancia. Gonzalo Rojas en su infancia nombra mucho a su padre, lo nombra mucho, dice que no lo lloró, que lo lloró después, que... Sí, es que eso es el tema. Disculpa que te Sí, corte, sí. ¿no? Es que hay una diferencia en el sentido de que cuando está Gonzalo Rojas, su padre muere muy joven cuando Sí. él está, ¿no? Entonces tiene este poema que me gusta mucho que dice, viene mi padre de trabajar, Ujú. ¿no? Y madre, déjeme llevarle la copa de vino, Claro. ¿cachai? Porque él viene cansado, viene molesto, viene desde el exterior y ven a tu cabaña que tú creaste, tú hiciste con tus manos, estos maderos, ¿cachai? Claro. Y estás bajo la lluvia, háblame padre, ¿por qué estás en silencio? O sea, está Claro. muerto, es una... La muerte. La muerte del padre es la ausencia del padre, está marcada en Gonzalo Rojas, y Efraín lo lleva a algo más fuera de la muerte del padre, sino más con el padre. Más como tópico, ¿no? Como- Claro. que lo lleva al mito. Lo mitifica el Lo padre. eso es. Lo mitifica el padre. Esa es la palabra. Eso me gustó, Ujú. eso me gustó. Bueno, y es fácil identificar, esa es la cosa. Yo creo que ese es el punto. O sea, tú mismo tienes todo que me dijiste, algunas cosas que identificas, pero no totalmente. Claro. Yo creo que es una poesía bastante fácil de identificar. Una poesía de apariencia sencilla, pero llena de símbolos, más el recuerdo que la nostalgia. Lo contamos eso, ¿no? Claro. Cargada de figuras religiosas, pero no únicamente bíblicas. Aquí hay una frase, ¿no? Sí, de Ana María Larraín en Barquero, que es de Memoria Chilena. Los espacios míticos aparecen ritualizados por la individualidad del recuerdo de su infancia transcurrido en la zona central, lo que permitiría incluso vincularlo con la poesía hilárica de Telier o con ciertos pasajes de la obra de Juvencio Valle. No conozco a Juvencio Valle, Me suena, pero va más o menos ahondando a lo que dijimos, ¿no? Ujú. Este ritual. Pero, bueno, no lo llevaría tanto lo que dice ahí a lo de su infancia, lo llevaría un poco más. ¿Sabes por qué yo creo que es de la infancia? Incluso tú lo dijiste. Porque recordemos que este hombre vivió toda su vida afuera. Sí. Entonces, el recuerdo del padre, el recuerdo de la mesa es propio de su infancia, Claro, no, eso sí es cierto. No de su contemporaneidad. Eso sí es cierto. Entonces, pero acuérdate ¿ya? que él habla de que su mesa se partió en dos. Él habla de que una mesa, la mitad de su mesa estaba en Chile y la otra mitad de la mesa estaba en Francia. Ya, También entonces, habla. claro. También habla de eso. Ya te entiendo. La mesa viajó con él. Claro. Que él, bueno, hablamos un poco de su exilio, ¿no? Pero habla de este desarraigo que tiene con Chile, este desamor. Claro, y el desamor lo encuentra cuando vuelve a Chile. Porque él Claro, tiene una nostalgia, un recuerdo muy bello de Chile. Y cuando vuelve a Chile, se encuentra desarraigado total. Cambia totalmente su país. Hablando sobre Francia, te voy a leer algo, ¿ya? Dile. ¿Lo de la hija? Sí. Ya. Sobre la influencia del francés, no creía que estaba presente en su poesía, ¿no? Pero comentaba a su hija, experta en idioma, él dice esto, ¿no? Sí, encontraba una fuerte influencia francesa en sus escritos, también. Efraín señala la diferencia entre el español y el francés, ¿no? Idioma al cual no quería escribir, él nunca quiso escribir en francés, y no escribió en francés. Si no me equivoco, no escribió nunca en francés. Lo tradujeron. Entonces él dice, el español tiene entre lo barroco y la riqueza del idioma español, esto que se redunda, estas ciento y tantos palabras para hablar de lo mismo, que tiene ese pequeño detalle, que vuelve tan rica la lengua española, pero no es tan exacta, dice, como el francés. El francés tiene palabras exactas, claro. Entonces, todo está lleno, el español está lleno de conectores, lleno de artículos que el francés obvia. Entonces, dice la hija acerca de la poesía de su padre, señala que en Efraín encuentra esa exactitud de la poesía francesa. De hecho, es una poesía, como le dijimos arriba, sencilla, que él en muy pocas
textos te encuentras con palabras raras. No sé si te pasó. Nunca busco una palabra. Nunca busco una palabra. Bueno, el Popol Vuh, pero no lo pongo Claro, no es que en el poema textualmente. ponga Popol Vuh, claro. Pero son palabras bastante sencillas como lo hacía Telier. No sé si te acuerdas. O sea, bueno, Telier a veces sí te hace palabras sencillas, pero te hace una frase tremenda con esas palabras sencillas. Para hablar con los muertos hay que elegir las palabras exactas como ella recuerde su mano tocando la tierra. No sé si me acuerdo de Telier. Que, ninguna palabra complicada, pero una frase tan potente como esa, ¿no? Eso me pasó con Barquero. Yo creo que eso se refiere a su hija también. De que la mayoría de gente me uno a eso, ¿no? Cuando escribo de que puedo ocupar una palabra bastante sencilla en un texto, en una palabra, pero no lo hago porque digo, necesito algo más potente, ¿no? Claro. Me acuerdo de tu texto, las goliardas. Claro, yo soy bien. Sí. Yo soy bien distinto en ese sentido, no es ni bueno ni malo. No. Solo que intento buscar. A mí me gusta también, Claro. le da una riqueza aparte también. Intento buscar esa palabra. O yo me acuerdo- Es que, a ver, el símbolo, por ejemplo, goliardas. Sí. Es Bueno. un símbolo que no es solamente un significado, sino que tiene alguna cultura más Sí. atrás. Y eso él lo hace con cosas como la mesa, como el cuchillo, como la piedra, como el pan, ¿no? Por ejemplo, en el texto que declamé en la ¿La tertulia, ocupo la palabra alhaja. Tú también preguntaste qué era la alhaja. Claro, y te dijera una claro, joya, pues. un collar puede ser. Y tú también tiene una cultura detrás. La alhaja es una cosa totalmente... se me fue la palabra. Árabe, una cosa totalmente árabe. Y también del chileno anterior nuestro, del año 2000, del 90, de que tú ibas a una joyería, te decía alhajas, no te decía joyas, te decía alhajas. Emprender, ¿sí? Sí. Se deja emprendimiento, una alhaja. Los flights, la gente de escasos recursos, los que la robaban, decían, hola, media alhaja. Entonces tiene también su doble, como tú decías, o triple, con las joliardas, tú también, como lo decías. Y él, bastante sencillo, Lo ¿no? ocupa con la mesa, con sus el cuchillo, tópicos. con el pan. Y el pan no deja de tener otro significante, tiene muchos significantes el pan. Y su mesa. Nosotros le sacamos el término del mito, de la religión. Qué bonito. ¿Sabes Qué que bonito. una cosa que te le iba a comunicar antes del podcast? ¿Mm? Que creo que la mesa también tiene esto de la ritualidad del sacrificio. Como el sacrificio maya, ¿no? Qué bueno. Del sacrificio maya. Así que si hablamos del Popol Vuh, los mayas, No, uf, sí. es que ya estaba hablando tanto de... Y obviamente yo te lo digo tirándola, ¿no? No, obviamente, no estoy sacando conclusiones Sí. personales. Totalmente. Qué bonito. O sea, Qué bonito, qué bonito. Qué sencillo, ¿no? Bueno, el cambio de la poesía lírica a una poesía crítica, política, pero sin perder los objetos comunes. ¿A qué se refiere este punto? A los poemas negros de Chile. Al poema. Poema negro de Chile. A su libro. Como lo hemos comentado, yo te decía que no me costaba conectar un poco Sí. con Efraín, pero que cuando leí el poema negro de Chile, que son varios poemas, por eso Claro. me confundo siempre. El libro se llama así, el poema negro. Sí. Lo encontré increíble. Es muy Lo bueno. encontré increíble, me gustó mucho. Porque sentía que Efraín no me hacía conectar porque no tenía a veces cierta potencia que a mí me gusta Ujú. cuando se. Y esta cuando sencillez, se lee, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, Telier podemos decir que tiene esa sencillez, pero también Telier tiene poemas, tiene Esa partes potencia. muy potentes. ¿no? Prefería las doncellas, prefería las putas que las doncellas, y las monedas de plata que chocan en mi pecho. Entonces, Claro, tiene esa potencia. tiene esa ¿no? potencia. ¿Y esa potencia en dónde la encontré? En el poema negro de Chile. Y los caballos se resbalan con sus propias heces, ¿cachai? ¿no? Ujú. Los lavatorios están llenos de sangre, Sí. ¿no? Entonces, La alteza. las artesas están llenas de sangre. Entonces, mezcla todo esto que ya que hemos conversado sobre la tópico. mesa, sobre su tópico, y lo padre. trae al conflicto de la dictadura, de la muerte, A la de la crítica. tortura, ¿no?
Entonces tiene esa potencia que yo estaba buscando en Efraín y que Ya. no encontré en esos textos, pero sí encontré en el poema negro de Chile, que me encantó. Totalmente. Porque no es este panfleto fácil, no es oh hermanos y se acabó con hermanos. No, vamos aquí a la crudeza, vamos Sí. a retratar de una forma real, dentro Real. de obviamente lo lírico, Ujú. lo que está sucediendo, ¿no? Y hubiese sido fácil también para él no hacerlo. ¿Cachai? Claro, Él sí, ya está, él callado. estaba en Colombia. Él era embajador, obviamente pierde el puesto de embajador Sí, en por dictadura, sí. naturalmente, pero, Sicilia ahí. pero podría haberse quedado callado. Claro. Me rechazaron en Colombia, me rechazaron en México por pensar así. ¿Por qué voy a seguir pensando así, no? Y aquí entra, me gusta el poema negro de Chile porque no pierde su mito. Él sigue poniendo su mito. No pierde Y su, es su personalidad. El poema negro es súper crudo, es crudo como te lo nombra y te sigue nombrando al padre y al hijo. Y la mesa está servida, pero es- se me fue el texto que tenía en Ya. la mente, pero te lo sigue poniendo y a ver, lo hace de una manera tan sutil y tan cruda como tú dices y tan fuerte al hotelier en esos momentos, ¿no? O podríamos decir también hasta un poco Estela, un poquito de Estela en esa crítica social, Claro, política, no quiero que mis muertos descansen en paz. en esa crítica social. Yo me acuerdo que me hablaba de esto de la muerte y tal, me recuerda un poco a Zurita en ese sentido, de la carne. En el poema este creo que es una canción desesperada de Neruda. No me acuerdo el nombre. De las montañas, ¿cierto? Ese, Lo que habla de y mis piernas y mis brazos Y con la mis sangre, exacto. claro. Ujú. y la bota que pisa mi cara contra Sí. la tierra. ¿Y sabes qué? Esto de la carne es muy de Neruda, muy de Gonzalo, muy de Efraín. No digo que uno más que el otro, sino que No. todos tienen esa... Lo cárnico. claro, lo carnoso. Lo carnoso, sí. ¿No? Me gusta mucho cómo trabaja la carne. La cristiandad y el Popol Vuh tienen la carne en servicio del hombre, en servicio de Dios. Claro, el sacrificio de nuevo. Algo entra. muy latino, incluso en los mapuches con el corazón. Cuando se come el corazón de su enemigo. ¿No? Entonces lo trabaja y me gusta cómo lo trabaja. Amigo. Me gusta cómo lo trabaja. Y llevar. No lleva la carne a lo que siempre hablaba, a lo erótico. Como Gonzalo, ¿no? Que lleva la carne a lo erótico. A lo erótico. Gonzalo. Y él lo hace, ¿cómo tú lo dijiste? A lo mito, a lo mítico. Ujú. Aquí hay un tema que me gusta mucho. Que estábamos estudiando, estábamos haciendo el guión ya. Sí, de hecho estaba viendo el video. Y el Tata me dice, oye, ¿viste este poema del diálogo? No, me dice, me empezaste a hablar del poema del diálogo. Y yo te dije, ¿cuál, weón? ¿Qué diálogo? ¿Qué diálogo? No he visto ningún poema de un diálogo. Y empecé a ver la antología que yo había leído y no encontraba el diálogo. Y me dijo, este es. Y bueno, en la página de Frame lo busqué Sí, hay y lo un leí. fragmento. Y me pareció muy original, Fue weón, increíble. muy original. Increíble. Porque es un poema que es un diálogo, ¿no? Uno dice, oye, qué fácil. No, no es fácil. No Hay es que fácil pensarlo, pensarlo. hay que pensarlo. Entonces, es un pasaje muy pequeño de todo esto que estamos hablando, que es tan grande, Un pero fragmento, se me quedó. Pero claro, se me viene a la mente. habla de la originalidad. Claro, hay el hijo preguntándole al padre cosas, Exacto, así, y vuelve, respondiéndole. al hijo y Y al la padre. semilla, que el mundo, me acuerdo, o padre, que es lo que es nuestro, una cosa así, o hijo, tanto, esto es Claro, tuyo. el diálogo entre Un diálogo padre y el poético. y que también, como me repito nuevamente, el padre también es Dios. Padre no es solo el que no es el Claro. que creó al hijo, sino el que creó al hombre. Entonces es un diálogo entre el padre y es un diálogo entre Dios. Es él con su padre, o el hijo con el padre, o el hijo con Dios. Claro, y se me viene a la mente lo que dijimos al principio, en esta búsqueda completa de Efraín Barquero sobre un Dios, en busca de un padre. Ya, me gustó eso. Se me queda algo, espérate, estaba hablando del diálogo. Es que el diálogo no es propio de la poesía. ¿Dónde encuentras tú diálogo en la poesía? Se me vienen los pensamientos en una temporada del infierno de Rimbaud en algún momento ocupa el diálogo cuando habla de sus antepasados vascos.
si no me equivoco, por ahí ocupa un poco los diálogos. ¿Qué pasó? No es vasco. ¿Galo? Galos. Galos. Me recuerdo también quién tiene diálogo, pero es que, a ver, es que hay una diferencia. Dilo. Hay una diferencia porque Rimbaud tiene poesía en prosa Sí, y el Noé tiene poesía en Esto prosa. es un poema. Entonces, ahí ocupa el diálogo, porque podríamos, por ejemplo, pensar Toda la razón, el conde. en el conde de Lautréamont. Toda la razón. Con la Tanto. prostituta, con el niño cuando cuando asesina al niño, ¿no? Bueno, con el mismo, ¿no? Cuando habla con el niño en el banco, pero es poesía en prosa, Tienes toda la razón. que es particular el diálogo de la poesía en prosa, pero no del poema, y él trae el diálogo al poema, y habla de una originalidad. Toda la razón, esposo. ¿Qué te iba a decir? Peco, de Ujú. decirlo, creo que Uribe tiene algunos diálogos también. Sí tiene. ¿Cierto? Sí, Peco, creo que sí. sí tiene. Pero es que es una originalidad incremento, increíble. Una de las... No, creo que en este guión no pusimos recomendaciones. Pero bueno, Pero las vamos a decir, Sí. ¿por qué no? recomendación directa de leer los diálogos. Lo usa de una manera muy buena y muy Sí. cruda. Y creo que ahí también hay mucha potencia en el diálogo también. Yo creo que hay potencia ahí. Y que es una forma, como dijimos, media extravagante de escribirlo, Ujú. y que a mí como escritor me inspira. Claro. Me inspira porque ¿Por qué no digo, usarlo? descubro otra herramienta. Entonces ¿Por qué no también usarlo? recomendar a las personas que, no solamente que leen, sino también a las personas que escriben, que Claro. que se puedan encontrar con otra forma de escritura. Yo vi esto y dije, hace rato quiero escribir algo de parafraseando. ¿Por qué no ocupar un diálogo? ¿Sabes a quién me recuerda eso que me dijiste? A Dante, pues, con Virgilio. Antes tienes toda la razón. Esa continua conversación. Que no es diálogo al final. Que Virgilio es Dios, en otras palabras. Es su Es- maestro, claro, claro, su guía. ¿No? Ay, nos vamos a ir. El inconsciente trae la obra. Ay, vamos a tocar este tema ya. Por favor, dilo tú. Ay, yo. Bueno, Picasso no dibuja. Era su mano la que dibujaba. Efraín Barquero en una entrevista en La Belleza Pensar con Christian Barker. Bueno, tú me habías dicho, creo, Ujú. que era, creo que lo nombraste ya, ¿no? Que era Mallarmé. Mallarmé habla de eso y Bueno, mucha gente. mucha gente habla de esto. El puente. Es que, a ver, me voy un poco a la chucha. Está muy loco. Cuando en el libro de Freud, ¿El psicoanálisis? el psicoanálisis, habla de que el hombre es el artista, es el puente entre el loco y el cuerdo, Ujú. ¿no? Entonces, que supuestamente tú tienes que traer desde la locura, trabajar algo hasta llevarlo al cuerdo, para que el cuerdo pueda entender al loco, pero sin sentirse loco. ¿Ya? Ya. Obviamente esto no es la primera vez que se toca, lo tenemos desde la mímesis de Platón, pues. Sí. Pero esto de la escritura en un sentido automática, porque no eres tú, sino es algo divino que baja a ti, que te posee, Claro. es algo que te posee a ti para escribir. Claro, que habla de que tú eres la herramienta, La podríamos herramienta, decir. exacto. Platón lo habla desde la naturaleza. Ujú. Después se vuelve a Dios, después volvemos al ¿cómo se llama cuando habla solo del hombre? El egocéntrico. ¿El yo? Claro, es del yo. No recuerdo exactamente la El palabra, alma. pero es el yo, no es el yo, está bien. Ya. Es el yo quien habla, ¿no? Ya no es Dios, es el yo. Después, no sé, con el creacionismo nos alejamos de la natura, volvemos al Claro, yo eso mismo te iba a hablar creador. de Huidobro, te iba a hablar. Y claro, que él habla obviamente de que... No te serviré más natura. De que yo soy el poeta de un dios, un pequeño Claro, dios, el ¿no? poeta es un pequeño dios. Ujú. Entonces, él está alejado totalmente de esto. Él es la herramienta de Dios, es la herramienta del alba, es la herramienta del inconsciente. No hablemos del inconsciente. A ver, cuando hablamos de inconsciente, obviamente es la antítesis de la conciencia, Ujú. pero no es en el sentido de la ignorancia, No. sino en el sentido de la herramienta, que tú eres la herramienta de algo más. Claro, con esto ¿No? de que el alma le da el poema. Mucho de la inspiración, ¿no? Mucho se ha hablado de la inspiración como Dios, ¿no? Que Dios es esa inspiración Claro. que te posee para escribir. Claro.
Esto de escribir poseído, eso falta nombrar, esto de escribir poseído. A ver, ¿qué escritor se me viene a la mente que escribía así? Hay algunas... Las iluminaciones, creo que es, de Rimbaud. El otro. Sí. Yes. Si no me equivoco, es así. Aquí tiene la epifanía de Efraín Barquero también. Una epifanía es algo que viene... Algo que viene desde sí, algo, ¡pum! desde otro plano. Claro. Entonces, puedes pensar que así, obviamente. ¿No? Cualquiera. Yo pienso que yo soy el que escribo, ¿no? Claro. Que viene de donde tú crees o consideras o asumes o etcétera. Ujú. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿qué es lo que eres simplemente el puente? ¿No? Creo que para Claro. Efraín él era simple un puente, ¿no? Como lo era Picasso, ¿no? Que Picasso es como con los toros, ¿no? Con el toro no es porque a él se le ocurre el toro, sino tiene algo mucho más allá, desde la caverna, ¿no? Sí. Entonces, La tauromaquia. Dios me escoge, o no es que me escoja, sino que yo soy siervo de Dios. Soy un siervo de Dios, Claro. y no simplemente del Dios cristiano, como hemos dicho, sino El mito. el mito. La religión. ¿Te gustó? Me gustaste. Sobre su poesía. ¿Lo lees tuyo? Lee. Sobre su poesía. Si no me equivoco, esta es una... Una entrevista, ¿no? creo que es autoentrevista, si no me equivoco. Ya. ¿Qué pretende poetizar la poesía suya? Toda la trascendencia de los actos, de los vínculos, de los gestos, de los valores esenciales de la vida. Pero no solo poetizar, sino fundar un plano de existencia nueva, donde la poesía dé a luz al hombre un hombre nuevo, capaz de recuperar una esencia vital perdida en el universo. Soy de aquellos que creen que marchamos al caos porque el hombre ha roto un orden fundamental. Ha quemado todas sus naves y debe retornar como Ulises a la isla primordial. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a la mayoría nos queda grande la misión de poeta en estos días. Bueno, Antología de la Poesía Contemporánea, publicada en 1970 por la editorial universitaria y organizada por Alfonso Calderón. Me gusta mucho esto de la vuelta, ¿no? del... Es lo que estaba hablando con se han quemado todas las naves, ¿no? Me quedo mucho con eso. Se han quemado todas las naves, debemos regresar, pero también debemos regresar con una luz. ¿No? Debemos lo que estamos diciendo. Poetizar, no simplemente poetizar, sino fundar, un acto práctico dentro del arte. ¿Cachai? Llama a la poesía la practice. Por eso señala que queda grande la misión de poeta para algunos, ¿no? Y se mete que a la mayoría nos queda grande, ¿no? Habla de su sencillez, habla de su humildad en torno al acto de ser poeta, porque lo lleva a un tono práctico, lo lleva como una función social, ¿cachai? Es un retorno y dice, yo me recuerdo en una entrevista, decía, ojalá que los fundamentos del futuro sean la poesía, pero entiende que eso es imposible, ¿cachai? Tenemos que hablar que esto es un poco premonitorio, estamos hablando de 1970. Antes de que publicara el Poema Negro de Chile, esta crítica o esta vuelta. No lo había pensado así, es verdad. Es verdad. Claro, está hablando de que se quemaron todas las naves, ¿no? Pero después viene esta vuelta del mismo. Cuando se habían quemado todas las naves, ¿no? Cuando se quemaron todas las naves. Y habla, me está quedando grande, me estoy quedando grande. Mi misión de poeta. Y busco esta vuelta en la poesía negra de Chile. Me gustó mucho eso, no me había asociado a las fechas, claro. No había escrito el Poema Negro de Chile. Entonces después lo lleva a lo social. Genial. Me gusta esa. Se han quemado todas las naves. Y volver ahí como Ulises a la tierra. Un tema ¿Qué pasó? Que no hemos tocado, que yo leí algunos cortos, no voy a ahondar porque no he leído mucho. Pero lo dejamos al final porque es un comentario más claro, claro, ¿no? Que también Efraín tenía poesía infantil. 2 publicaciones, creo. Si no me equivoco, son 2. 2 o 3. ¿Ya? Qué extraño, ¿no? Qué extraño porque es raro que un poeta hable de...
A ver si A ver. A ver, si es poeta, obviamente, si hace poesía infantil, obviamente es poeta. Pero es extraño encontrarte en la cotidianidad leyendo autores grandes, Pero- etcétera, que tengan poesía infantil. Pero no sé, por ejemplo, lo hemos hablado, ¿no? Que Neruda y Mistral se estudian en el colegio. Bueno, se estudiaban, no sé, ahora yo creo que lo único que vi de Gabriela en el colegio fue los sonetos por la profe Eli. Sí, no, pero por ejemplo, yo recuerdo Neruda en el colegio, Sí. recuerdo también a Pessoa-Belis. Hay un libro, nada de Pessoa-Belis estaba. Pero, ¿verdad? En un Libro de lenguaje, un libro, sí. sí. Pero me refiero a que te lo pasan como niño, podríamos decir, ¿no? No como poesía infantil, ¿no? Exacto. Pero Es que no es poesía infantil. no es poesía infantil. Se me viene a la mente. Tú sabes que me gusta mucho la teleserie. Estoy viendo una teleserie ¿Ya? que está inventada en 1960. Que están en un colegio católico y está el padre dando clases, que los padres dan clases, y le dice, recuerden que mañana tienen prueba de Residencia en la Tierra de Pablo Neruda completa. O sea, una prueba sobre eso, no estamos hablando de solamente... Una lectura. Claro, una lectura. Y yo dije, yo creo que si no busco por mí mismo Walking Around o Residencia en la Tierra mismo, no conozco esa parte de Neruda. Que es su lectura más adolescente, ¿no? Entonces, volviendo a Barquero, su poesía es sencilla, lo hemos dicho. Más no creo que un niño lo entienda bastante como nosotros. No, por eso él hace poesía infantil, ¿no? O sea, él Para darle como un respaldo. crea. No es que estos poemas pasen a que los lean los niños, sino que él crea poemas para niños, aparte de lo que estamos conversando. Tenemos que pensar que su tópico siempre era el padre y el hijo. El hijo está presente, el niño. Pero yo creo que un niño nunca va a pensar en ese mito que nosotros estamos hablando, ¿no? Claro, por eso él crea algo aparte. Siento que yo, para darle un respaldo, porque, a ver, yo leí algunos como tú, siento que igual es una poesía menor Sí. a lo que es Barquero. Sí, estoy de acuerdo. No, siento que voy a pecar, ¿Sí? porque no he leído toda la obra de Igual, Barquero, no, de igual. infantil. Yo ¿no? igual, ¿no? Pero siento que él caricaturiza un poco su poesía para llevarla a lo infantil. Ya. No es como una poesía para infantil. Voy a poner un ejemplo anecdótico. Yo el primer poema que leí, me lo leyeron, Ya. mejor dicho. Yo cuando era muy niño, en la Copec, por tantas lucas te daban un libro de cuentos y Ya. cosas. Y en eso había un poema que hasta el día de hoy lo recuerdo, Ya. que es uno de unos pájaros. Yo era muy, muy niño. Ya. Entonces mi mamá me lo leía y decía, patita gris, ¿dónde estás, patita de sombra? ¿Dónde estás, patita que me nombra? Entonces, y ese juego fonético, ¿cachai, no? Me encantaba. Y ese fue el primer poema que a mí Ya. me gustó. Pero eso no lo encuentro. Es verdad que sí encuentro la rima en la poesía infantil de Ya. Barquero, pero no es para mí, no es una poesía para niños. ¿Cachai? Incluso diría que es una poesía hasta para adolescentes, pero no diría infantil. ¿Cachai? Ya, entiendo tu punto. Porque entiendo tu punto. no es como que te vaya a acercar a la poesía. En vez de ese poema que yo leí cuando niño, era algo que me entraba simplemente, no tenía tal vez Potencia. una gran valor en el contenido, sino en la esencia estética. Claro, era muy ¿Cachai? sonoro, ¿no? Era Exacto, muy y creo que musical. por ahí tendríamos que entrar más hacia lo infantil. Para mí un infante no es un niño. O sea, perdón, para mí un adolescente no es un infante. Claro. Entonces, siento que no llega a poder hacerlo de la manera correcta. ¿Ya? Yo creo que esa es la... ¿Cachai? Para mí, cuando tú tienes que ingresar hacia la poesía infantil, tienes que entrar con una sonoridad muy potente y alejarte tal vez un poco del contenido porque quieres que las personas se acerquen a la poesía. ¿Cachai? Por eso considero... ya no vamos a la chucha. Considero erróneo ciertas lecturas en los colegios que tienen, Claro. que tienen una profundidad Lo hemos dicho. que tiene sí, una lo hemos profundidad mayor en un contexto donde el niño en su cotidianidad absolutamente no lee. Entonces lo único que vas a hacer es apabullarlo y pegarle con un ladrillo en la cabeza para que vaya a dar una prueba que va a contestar 3 preguntas y 2 semanas después no va a entender por qué no tiene idea de contextos, por qué no tiene idea de muchas más cosas y se pasa de una manera tan fugaz el libro. Y va a odiar el Quijote hasta hoy en día. Exacto, no va a leer el Quijote, no va a querer leer a Bombay, que se lee mucho, a Hermann Hesse. Poloni también. Entonces, bueno, no voy a proseguir. ¿Qué Quijote?
Recomendaciones, recomendemos al tiro, ¿qué te parece? Ya, recomendación. Leer los diálogos, de verdad. Leer los diálogos El poema negro. y el poema negro. Y si les gusta investigar sobre estos mitos, sobre estas religiones. El Popol Vuh. El Popol Vuh, las Vedas, los libros tibetanos. El libro de la muerte. Leer la Biblia, ¿por qué no? Es un libro extenso, obviamente, pero ir leyéndola de a poco. Yo leí la Biblia al octavo, leí la Biblia. En esa búsqueda de religiosa que yo creo que todos tuvimos en su Sí, tiempo. por supuesto. Yo era muy cristiano. Entonces, bueno, y bueno, leer a Barker. Siento que es un poeta que está bastante Olvidado. digámoslo así. Igual que Teófilo, bueno, Teófilo más que yo creo. Sí. Pero para eso sirve este podcast. Eso, claro, para nombrarlo. Bueno, Agradecimiento a nuestro editor. Elías, por favor. le pusiste tú, Lilo, tú. El Zanahoria. Se nos van Se nos van los ayúdennos a buscar el nuevo nombre. Se nos va. Es pelirrojo, ya. Ahí pero si me entendieron. Ya, Andrés. ¿Qué? Ya hay un reel con eso, que fome. Recordar el sorteo activo, ¿no? Sí. Libro hasta ocho nomás de Teófilo Sido, un libro del año 1976. Primera edición. Una primera edición de la editorial Nacimiento. Una antología de Teófilo post... Crónicas, son crónicas. Sí, pero una antología. Ah, sí. Que rescata la... Todo. Es que después de la muerte, que después de que muere Teófilo, ¿cómo se llama? Póstumo. Es póstumo, es un libro póstumo. Claro, que recoge crónicas y críticas y varias cositas. Tiene sobre su viaje a Estados Unidos, todo. ¿Cómo tienen que hacer para ganárselo? Hay un reel muy gracioso. Hay una publicación archivada, ¿no? Sí, anclada a nuestro Instagram, donde ustedes se entran al video, compartir en sus historias, etiquetarnos y nada más. Listo. Si tienen la cuenta privada, mandarnos un mensaje por interno que lo hicieron y listo. Queda. ¿Cómo tienen doble posibilidad de ganar? Llegó. Ay, tenemos Patreon, chicos, ¿no? Somos pobres, pero no importa. Algo de dinero nos dan. Sí, esa obviamente de los chicos que lo hacen. Patreon, doble posibilidad de ganar en el sorteo. ¿Qué contiene? La última persona que ganó el sorteo no fue Patreon. O sea, no es Patreon. Y ganó igual. No está arreglado. No está arreglado. Ya, ¿Qué contiene? El Discord del canal, que es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué contiene? Bibliografía. Apunte sobre el tema de cada semana. A veces se nos olvida la bibliografía. No, ¿está todo? Los links que yo no mando a veces. Ya, yo lo he mandado a los míos. A veces peco, ya. Apunte sobre los temas. Nuestro guión, lo que tenemos aquí. Esto mismo. Listado nuestra recomendación de libro que todavía no actualizamos. Hay que actualizarla. Bueno, pero cuando la terminen de leer... Son como 500 libros. Ya, exacto, ya sabes. Ya. Colocar tu nombre al final del video, algo que le gusta mucho a la gente. Forma de agradecimiento, ¿no? Alguna votación que todavía no se hace porque somos bastante pocos, pero sí hubo una recomendación del poeta onaniste. Sí. Que lo hicimos, Enrique Lin, que estaba en la lista, pero no era Enrique Lin. No, todavía no está. La recomendó, pero todavía no lo hemos hecho. Enrique Lin lo recomendaron en Instagram. Lo recomendó, no me acuerdo el nombre de la seguidora, perdón. Pero el poeta onanista recomendó otro poeta que todavía no hemos tocado. Y dijo que quería recomendar a Efraín. Sí. Ya. Eso, una vez al mes la charla que todavía no se da, pero... Que somos poquitos. Y somos mayoría amigos, lo hemos dicho. Bueno, suscribirse. Nuestras redes sociales, Andrés. YouTube, la más importante. Instagram, Facebook, Spotify, TikTok. Patreon. Patreon. Todo, ¿ya? Todo. Eso. Instagram es la más activa, pero estamos respondiendo siempre. Cierra, por favor, Elías. Cerramos con esta frase tan buena, ¿no? Que está cuando entras a la página de Efraín Barquera, está una foto de Efraín y esta frase. Obviamente, recomendar la página de Efraín. La página de Efraín, recomendar las entrevistas. La entrevista de Barken y de Off the Record con Nicolás. Bueno, cerramos esa
El sacrificio del ser humano es vivir, es levantarse cada día, es aceptar la vida y vivirla sin pesimismo. Efraín Barker. Salud, no me queda nada, pero no importa. Salud, no nomás. importa. Salud. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vemos.